arrestado un total de 7. De inmediato, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dialoga con Fanny Zúñiga. Rixi Moncada, adelante. Todos los países del mundo tienen sus embajadores y se discute con los embajadores. La última resolución que dio Naciones Unidas a favor del país en la asamblea, una asamblea de más de 190 países, la última resolución que dio es pues autorizar al secretario para que siguiera adelante con el proceso de elaboración del convenio y poder dar pues un paso más. Esa resolución salió en el mes de diciembre. De diciembre a la fecha han transcurrido 45 días. Y nosotros ya estuvimos allá presentes en una misión para revisar ya los alcances del convenio. ¿Vendrá en este periodo presidencial? Porque Luis Javier Santos ha dicho que no tiene expectativa en ello. Mire, yo voy a referirme a lo último. Yo creo que el Ministerio Público tiene una parte importante del presupuesto de la República. Y escudarse en la falta de personal o escudarse buscando razones para combatir la corrupción, para combatir la delincuencia organizada, para combatir las mafias en este país que vienen operando desde siempre, me parece a mí que no es lo adecuado. El Ministerio Público y particularmente la UFERCO creo que tiene condiciones como para poder llevar a juicio casos de corrupción público-privada que están en investigación desde que estuvo aquí la Maxi. Creo que al final, con todo ese periodo de vigencia de la Maxi, lograron llevar a juicio 1 o 2 casos. No sé, eso solo evidencia la situación crítica en que está la justicia. Entonces, cuando me dicen a mí no, que el Ministerio Público, que la UFERCO, que trabajen, o sea, que le den respuesta a la población, que seleccionen los casos de corrupción público-privada que han causado daño al pueblo hondureño, que le han causado daño a las finanzas públicas. Tienen casos de sobra. Y a los jueces, a los magistrados, pues que pongan a trabajar todo el aparato judicial. La gente está cansada de escuchar todos los días los mismos debates, las mismas declaraciones, que los mismos procedimientos. La gente clama por justicia, todos clamamos por justicia. Y el Estado invierte una gran cantidad de dinero en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en los entes de seguridad. ¿Cómo es eso que aquí no pueden combatir las redes de corrupción público-privada? La Comisión de Banca y Seguros tiene información sobre todas las cuentas de todos los usuarios. O sea, que se usen los instrumentos que se tienen. Yo creo que hay que empezar por fincar la voluntad. Y el país viene de un gran letargo en materia de justicia, un letargo que nos tiene en condiciones bastante críticas, buscando la justicia en el extranjero. Y no es justo eso, pues, no es justo. Yo creo que le deben respuesta al pueblo hondureño. Me parece que se puede avanzar en casos importantes y que deben hacerlo los titulares. Abogada, la rotación en la presidencia de la sala, está en discusión en estos momentos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, todos esperamos que la Sisi, porque usted insiste en preguntarme, ¿verdad? Y yo ya sé cuál es la matriz mediática. La matriz mediática es que la Sisi no va a venir en este periodo, la matriz mediática que manejan incluso algunos entes externos aquí es que la Sisi no viene, que se está tardando. La presidenta creo que ha efectuado en 24 meses, en 25 meses, más acciones que las acciones que se efectuaron en transparencia y en combate a la corrupción en más de una década. Y eso está claro, pero si hay una línea mediática, si hay una línea corporativa en sostener que aquí no va a venir la Sisi, yo pienso que por lo que todos debemos luchar es porque en el país haya justicia. Y hay todo un aparato de justicia. Hay 1000 jueces y magistrados. Y hay 500 o 700 fiscales. Y hay un montón de policías y hay un montón de entes de investigación que combatan las redes de corrupción, si muchas de ellas están a la vista de nosotros. Y eso, yo creo que la exigencia debe ser esa. La exigencia debe ser
que estos organismos combatan la corrupción y dejen de escudarse en que no tienen el personal suficiente. La política de los partidos políticos, este proyecto que se está gestando en el Congreso Nacional, ¿cuáles son sus consideraciones? ¿Los que estén ligados en actos de corrupción o narcotráfico? Mire, o sea, el sistema democrático del país, está sustentado en los partidos políticos y es constitucional. Hay que rescatar el valor de los partidos políticos, porque los partidos políticos son los vehículos dentro del sistema democrático. Supriman los partidos políticos, pues, si se suprimen los partidos políticos, ¿quiénes son los que van a dirigir la sociedad? ¿Quiénes son las personas que van a asumir los compromisos frente a la sociedad, frente a sus necesidades, frente a sus desafíos, frente al propio Estado destruido y carcomido? O sea, el sistema de partidos políticos en una sociedad democrática es fundamental. Ahora, ¿cuál es la contracara del sistema de partidos políticos? La corrupción público-privada. Porque aquí, por ejemplo, le dieron un partido político al autor material del golpe de Estado. Y eso sí es censurable, eso sí es condenable. Aquí, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral anterior canceló personerías jurídicas a partidos políticos porque no alcanzaron los requisitos que establece la ley electoral, y el Poder Judicial anterior dijo que eso era violatorio de los derechos humanos y les restituyó su condición jurídica como partidos políticos. Eso todo es corrupción, eso no es nada de defensa de derechos de nadie, eso es pura corrupción. El problema es prostituir el concepto y el principio de partidos políticos, que es de naturaleza constitucional, para ponerlo al servicio de los mismos grupos que quieren seguir manejando el país. Las salas en el Poder Judicial, Honduras, yo creo que a mí, como no me parece relevante cualquier discusión que haya en el Poder Judicial y cualquier discusión que tengan los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, yo lo que exigiría al Poder Judicial es que desengaveten los casos de corrupción pública o privada, que los jueces penales dicten los autos de prisión, que se le aplique la ley, que se apliquen las condenas a gente que ha defraudado este país, a gente que ha causado lesión y perjuicio económico, los corruptos fideicomisos, las corruptas asociaciones público-privadas, la corrupción legalizada que campeó en este país, que se roten o no se roten la sala. Da lo mismo que esté Pedro, Juan o María. Al final, si van a hacer lo mismo, si no van a ser capaces de dictar sentencias que satisfagan la sed de justicia que tiene este país. Está quitando poderes a las Fuerzas Armadas. Luego de que ayer el CIADI hiciera oficial el nuevo tribunal de arbitral donde no tenemos representación. Las Fuerzas Armadas tienen un rol específico, en la Constitución, que cuando el golpe de Estado desbordaron su rol, esa es la situación crítica que se ha provocado. Que han asumido otras funciones que no les corresponden, esa es la situación crítica. Yo creo que las Fuerzas Armadas están en un proceso de comprensión, y al inicio de este gobierno, creo que incluso le pidieron perdón a la población por ser ellos como institución, a través de los titulares de aquel momento, autores materiales de un crimen que nos tiene tantos años después en una condición de verdad patética en todos los sectores. Hay que levantar el Estado. Y para levantar el Estado, se ocupa primero tener la convicción, tener el deseo y tener la voluntad. Yo creo que la presidenta está demostrando la convicción, el deseo, la voluntad y su compromiso con el pueblo hondureño para levantar el Estado. ¿Va a seguir visitando los diferentes lugares, abogada en política? Es parte del proceso de privatización de la justicia en este país. El CIADI y los... toda esa estructura que se creó para resolver los casos de las contrataciones del Estado con el sector privado, todo eso es
un invento del modelo y del sistema, no es otra cosa que privatización de la justicia. O sea, tenemos un poder judicial por un lado y por otro lado pagamos una justicia internacional para que condene al Estado y finalmente terminamos nosotros, los poquitos que pagamos impuestos, pagando esas condenas.